Vamos a entrar a un tema que yo le he titulado ¿Cómo vencer el espíritu de temor? ¿Cómo se llama? ¿Cómo vencer el espíritu de temor? Hoy sabemos que eh, el temor, eh, el diablo se ha aprovechado en esa parte para provocar en personas y paralizarlas. Hoy ese temor que de repente genera un trastorno en las personas, eh, genera muchos problemas de ansiedad, de depresión, de tristeza, de desesperación y que lo lleva a hacer cosas incorrectas. Es como vamos a vencer ese espíritu de temor. Y vamos a empezar a ver primero, yo creo que tenemos que definir lo que es el temor o dónde surgió el temor, cómo surgió el temor, ¿sí? Entonces vamos a entrar primeramente a esa parte y quiero que vayas conmigo a Génesis 3, 9 y 10 y que veas que el temor surgió en el huerto del Edén, ¿sí? Y allí quiero primero que entiendas que Dios, en el diseño de Dios creó al hombre, al ser humano, con, con una parte en la vida de él, de esas emociones, que es la ira, que es la vergüenza y que es el temor, pero en su diseño original estaba inactivo. Di conmigo inactivo. ¿Qué es lo que estaba inactivo? La ira, la vergüenza y el temor. Eso estaba inactivo en la creación perfecta de Dios. ¿Sí? Ok. Y dice así, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? Miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Sigue la parte que sigue. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses. Ok, regrésalo al principio. Entonces, aquí en el verso siguiente, en el 10, perdón, eh, allí donde dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve, ¿qué? Miedo. Entonces, en un principio, pues allí el hombre estaba, cuando no pecó, cuando no desobedeció a Dios, el hombre no tenía temor, el hombre no tenía vergüenza, el hombre estaba disfrutando un tiempo de paz, de alegría y de una perfección total en la vida de Adán y Eva. Y yo me remonto a ese tiempo y digo, qué tristeza, ¿no? Que, que por desobedecer a Dios, el hombre llegó a que cambiara su situación después de tener todo y de tener una vida plena y de donde las cosas no había ninguna situación en contra de su vida y donde en esa creación de Dios donde estaba Dios sí lo había creado o creó al hombre con esas emociones del temor, de la ira y de la vergüenza, pero no estaban activadas. Es como hoy en día, lo quiero hacer en una comparación, eh, que hay una alarma contra incendios, entonces cuando de repente empieza a humear, es una alerta de que algo está próximo a suceder y se activa cuando viene el incendio, ¡pum! Se activó, ¿sí? Cuando viene el fuego. Entonces en el ser humano no sucedía esto. ¿Cuándo se activó esto en la vida del ser humano? Cuando pecó, cuando desobedeció, pecando. Entonces activó esto en el ser humano. Por eso es que allí
Ya que dice que tuvo ¿qué? Vergüenza y tuvo miedo y tuvo temor. Entonces es algo que está inherente en la parte del ser humano y que a partir de allí se activó, ¿sí? Y ahora, cada vez que tú y yo vivimos una situación y que algo está pasando, es una alarma de que algo está sucediendo y se activa. Se activa donde de repente actúa una persona para correr, para tomar precauciones, ¿sí? Porque algo está sucediendo, pero es algo que ya Dios puso y que allí a lo mejor son situaciones que son benéficas. Es algo que Dios puso para protección del ser humano. Si te ha pasado situaciones donde de repente están pasando cosas y te entra temor y dices, híjole, tengo que hacerlo. Y gente a veces actúa de una manera muy sabia, muy prudente, precautoria, pero hay gente que se desespera, ¿sí? Pero es algo que está en el ser humano. Entonces yo te estoy hablando de un miedo, de un temor que es bueno, que es de precaución, es de cuidado, porque allí es donde surgió ese temor, en el huerto del Edén. Antes no. Y qué tristeza que antes el hombre, cuando todavía esto no se había activado, cuando escuchaba los pasos de Dios allí en el huerto y que empezaba a escuchar la voz de Dios, para él era algo glorioso, algo que para él era un deleite, era algo que le emocionaba, llegar, empezar a escuchar los pasos de Dios, que se acercaba y cuando les hablaba, se emocionaba, porque decía, ya llegó mi papá, ya llegó mi creador, ya llegó mi amado. Qué triste que cuando desobedeció y pecó, para él se convirtió en qué? En miedo y en vergüenza de lo que para él era algo bueno, algo agradable. Al escucharlo, para él le entró miedo y algo que le paralizó y dijo, fíjate cómo cambiaron las cosas. Y hoy en día hay muchas personas que antes el venir a la iglesia, el venir y estar en la oración, venir y postrarse, venir a adorar para él era algo glorioso, algo sagrado, algo bueno, algo que le emocionaba. Pero hoy para muchos les es miedo, porque no hay santidad, por el pecado, por la desobediencia. Nuevamente viene esa separación. Y Adán y Eva comprendieron que habían perdido todo, porque habían perdido la separación de Dios. Se habían separado de Dios. Y hoy en día hay muchos cristianos hoy en día que lo que era para ellos algo bueno y que agradable, que lo deseaban, ahora les da miedo. Dicen, no. ¿Por qué? Porque andan escondiendo su pecado y tienen miedo volverse a encontrar con Dios. Ese era el miedo que tenía Adán, que sabían que tenían todo. Tenían a Dios y Dios estaba cerca. Y ellos entendieron que habían perdido su comunión y su relación con Dios. Pero bueno, no me veas feo. Bueno, vamos empezando. ¿Sí? Y si Dios te está hablando, a lo mejor te está diciendo algo que tienes que corregir y que tienes que cambiar. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que es importante también entender, porque yo quiero que profundicemos esta parte de cómo vencer el miedo, cómo vencer el temor, ¿sí? Que es la parte. Ahora, quiero que tú entiendas que en la desobediencia que cometió Adán y Eva, al activarse esa naturaleza del ser humano, esas emociones, ¿cuáles son esas emociones que están inherentes en el ser humano? La ira,
el temor y la vergüenza. Se activaron, estaban desactivadas, pero se activaron por el pecado. Ahora vemos que trajo como consecuencia esto: al activarse y al cometer el pecado, se activó una maldición. Es allí cuando a través del pecado se generó la maldición. Allí está el origen. Cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Dios? Dice allí Génesis 2, 16, 17. Y hoy es importante esta parte como una introducción, que lo entiendas, porque muchas veces se habla del miedo, del temor, pero no sabemos qué es. Y hoy estamos, gracias a Dios y para gloria de Dios, estamos viendo dónde se originó, dónde surgió el temor. Y dice allí: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, Dios le prohibió. Le dijo: el día que de él pruebes, que comas de él, ciertamente morirás. No en una muerte física, sino en una ¿qué? Separación de Dios. Acuérdense que hay muchos significados de la palabra muerte. No hablaba de una muerte física, sino una separación de quién? De Dios. Y por eso es que Adán tuvo ¿qué? Temor. Tuvo miedo porque ya estaba sucediendo una separación de Dios. Y hoy en día quiero decirte que cuando Dios dice que no comamos, o sea, la desobediencia y el pecado trae como consecuencia ¿qué? Maldición. Es allí que por eso dijo que comerán del sudor de su frente y que comerán cardos amargos. Entonces ahí es como estamos viendo las consecuencias del pecado, los cardos amargos. Y hoy es el tiempo de reflexionar, tal vez lo que estás viviendo hoy no sea algo bueno. ¿Y qué es lo que les estás legando a tus hijos, a tu familia? A lo mejor por tu pecado, por tu desobediencia. Ellos no están comiendo algo agradable, algo bueno, porque el día que tú te casaste, el día que Dios bendijo tu matrimonio, Dios te entregó un lugar de felicidad, así como estaba el Edén. Dios le entregó a Adán un lugar apacible y con buenos frutos, porque era algo natural. Allí no había nadie que labrara la tierra para que se produjeran los frutos. No había la intervención del hombre, era algo natural. No había lluvia, era algo que se generaba naturalmente. Y cuando tú te casaste, a lo mejor en tu matrimonio todo fue felicidad, todo fue alegría en un principio, pero en la medida que fueron avanzando y tomando tus decisiones incorrectas, las cosas se fueron volviendo amargas, sin sabor, con hieles, con problemas, dificultades, discusiones, distanciamientos, orgullo, falta de perdón, inestabilidad. Y Dios desde allí dijo: por el pecado, y tal vez porque tú decidiste en un momento tomar una decisión incorrecta. Ahora, ¿qué es lo que están viviendo tus hijos, tus hijas? ¿Qué es lo que le vas a legar a tus hijos? Tal vez el día de mañana, cuando ya crezcan, y van a decir: no, es que mi papá y mi mamá hicieron, y a lo mejor no te van a querer ni ver, ni saber nada de ti, porque es lo que le estás legando por el pecado, por la desobediencia. Entonces,
Es importante entender que desde allí, por el pecado, se activó, ¿qué? La maldición. Entonces el pecado, no, el pecado y entonces ya lo que provoca hoy es el día, es esa maldición y que ahora en nosotros está activo esa parte, la vergüenza, la ira y el miedo. Porque antes no estaba eso en Adán, todo era bueno. Y hoy tenemos que aprender a lidiar con todo esto. Tú y yo tenemos que aprender a lidiar con todo esto en la vida. Y lo que tenemos que cuidar es nuestras vidas de que ese Edén que Dios te dio, que es tu matrimonio, que es tu familia, lo sepas guardar y lo sepas cuidar. Porque Dios te entregó un matrimonio para que vivas feliz, en armonía, en paz. Y esto sea algo natural, pero cuando pecamos, activamos algo que empezamos a vivir las hieles, la amargura, las cosas que Dios dijo que iban a suceder. Entonces, no tenemos que echarle la culpa a nadie. Son decisiones que a lo mejor tú tomaste en su momento. Pero Dios es el Dios de la restauración y yo no te vengo a hablar malas noticias. Te vengo a decir que Dios va a restaurar tu matrimonio, que Dios va a restaurar tu hogar, que Dios te va a restituir y te va a entregar tu nuevo Edén, tu nuevo paraíso nuevamente. Ese es lo que Dios va a hacer, va a restituir lo que el diablo nos robó o que no hicimos correctamente porque ignorábamos muchas cosas. ¿Sí? Pero yo quiero llegar a la parte eh, ahora escúchame, porque es importante. Tal vez tú y yo a lo largo de la vida vamos a perder muchas cosas. Y no se trata de si perdemos o no perdemos cosas, sino realmente es cómo estoy con Dios, cómo es mi relación con Dios. Ese es lo importante. Ahorita si te fijas, hablé de lo que es el miedo natural. El miedo que emergió de la ¿qué? De la desobediencia. ¿Sí me entendiste? Ese es el primer punto que quise y lo que trajo como consecuencia. Todo lo que se activó. Pero ahora te voy a hablar de lo que es el miedo científicamente. ¿Sí? Que hoy vas con un psicólogo y te empieza a explicar. Entonces ahora te quiero definir de lo que se habla, eh, de lo que es este miedo. Que yo te decía de lo que activó emocionalmente a través del pecado, ahora te voy a hablar de lo que dice científicamente. Ahora, ¿quedamos claros? Que el miedo forma parte de nuestra programación humana. Ahí está. Forma parte de nuestro programa interno. Así nos diseñó Dios. Y se activaron allí. Ok. Y que de repente actúa como un medio de ¿qué? De defensa. Ahora, científicamente dice que el miedo, esta emoción del miedo se origina en el cerebro. ¿Sí? Y más exactamente en algo que se llama la amígdala. Después de que allí se origina en el cerebro y pasa a la amígdala, es como un radar que detecta amenaza. Entonces, esa parte interna de nosotros detecta una amenaza inmediatamente. O sea, siempre que estamos viviendo una situación así se genera, ¿sí? Y se activa una alarma en nuestro cerebro. Esta alarma se produce como una señal que viaja hacia algo en mi cerebro que se llama el hipotálamo. Y allí en el hipotálamo da la indicación de que algo está sucediendo. ¿Sí? Y ese hipotálamo inmediatamente manda la orden al todo el sistema nervioso. Y allí, en el sistema nervioso,
de que algo está sucediendo, empieza a liberar una hormona. Esa hormona se llama la adrenalina. Estoy hablando científicamente, lo que dicen los médicos, lo que dice la ciencia, lo que dicen los psicólogos, ¿sí? Y entonces la persona con esa adrenalina ya empieza a reaccionar. ¿Por qué? Porque todo esto sucede y es el miedo, y eso es lo que lo hace accionarse para correr y hacer algo, para protegerse, para proteger a los suyos, para defenderse. Así es como ocurre médicamente. Entonces te das cuenta que el hombre ha tratado de explicar lo que ha sucedido, pero todo se originó ¿por qué? Por el pecado. ¿Sí? Por el pecado. Ok. Entonces espero que ya entendiendo esta parte, vamos a dar el paso ahora sí a lo que es el tema. Esto te lo di como una introducción para que entiendas. Pero el tema, ¿cómo se llama? ¿Cómo vencer el miedo? Okay. Ahora vamos a entrar a que recuerda, escúchame, recuerda de que en la pérdida de algo, el ser humano entra en ese miedo. Cuando sucede algo, entonces inmediatamente son tocadas y afectadas, ¿qué? Sus emociones, su alma. Y cuando esa alma es afectada, cuando esa alma, por la situación que sea, es donde el enemigo puede aprovecharse. Escúchalo. El enemigo se aprovecha de esa situación que naturalmente Dios nos creó así. Y allí puede ocurrir algo. En esa pérdida, tal vez en la muerte de un ser querido, tal vez en un divorcio, tal vez en un abandono, tal vez en una separación, tal vez, no sé, en un accidente, etcétera. ¿Sí me estás entendiendo? Allí el enemigo es donde se puede aprovechar para generar un miedo dañino, un miedo que paraliza, un miedo que genera ansiedad, depresión, desesperación, tristeza, un caos. Por eso cuando Dios le dijo, no comas, porque ahorita tu vida es grata, porque si vas a probar del árbol de la vida y la muerte, entonces tu vida va a ser un caos. ¿Sí? Y hoy por eso hay mucha gente que tiene una vida en un caos, en una situación desesperante. Bien. Fíjate, vamos a ver 2 de Timoteo 1:7. Y yo, el tema que quiero hablarte es contra este espíritu dañino. Porque una cosa es entender que es las emociones que Dios crió en mí, ese temor que me hace estar alerta ante cualquier peligro, ante cualquier situación, ¿sí me entiendes? Que es una parte natural del hombre. Pero yo quiero hablarte de ese espíritu de temor que daña, que provoca cosas, ansiedades, tristeza, depresión, desesperación, insomnio, que lo lleva a cometer decisiones de encerrarse y meterse al alcohol, a la droga, a cosas incorrectas. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, o también de temor, o de miedo, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ¿está hablando de qué? De un espíritu de temor. Dios no nos lo dio. El diablo se aprovecha. Lo que Dios creó es esa emoción de tener el temor. Pero hay un espíritu que opera, que se llama el espíritu de temor, que es el que provoca eso. Ese espíritu de miedo
que muchas personas vivieron una situación y hoy se encuentran en esa situación donde dicen, es que yo tengo, y les ha robado su paz, su felicidad, los tiene metidos en depresión, en tristeza, en desesperación. Entonces para el miedo natural que Dios nos formó, nuestras emociones. ¿Sí me estás entendiendo? Y separa lo que es el espíritu de temor, enfermizo, dañino. Entonces el miedo natural que te hace, se enciende la alarma cuando hay algún peligro, alguna situación, eso no es malo. Ese Dios nos los puso para protegernos. ¿Sí me explico? Pero aquí la Biblia está hablando del espíritu de temor. ¿Vamos bien? Vamos a ver qué dice el salmista. Vamos a Salmos 56:3. En el día que temo, en el día que tengo miedo, yo en ti confío. ¿Sabes qué? La única manera de vencer eso va a ser con Dios. No está diciendo que no vamos a vivir esa parte, tanto en la parte natural, pero tanto en la parte espiritual. Cuando venga el temor natural, es que yo confío en Dios, pero también cuando venga ese espíritu de miedo, es que es con el Señor, es cuando tú tienes que confiar en Él, es cuando tú tienes que creerle a sus promesas, es que tú tienes que creerle en todo lo que Él te dijo que va a hacer contigo, que Él va a estar contigo, que Él te va a guardar. Pero cuando viene ese temor por la situación que vivió y cae en esa depresión, en esa desesperación, allí está el peligro. Ok. Si vamos entendiendo que hay cosas que son solamente ¿qué? Espirituales. Espirituales. Entonces, cuando alguien a veces tuvo la pérdida de un ser querido, dice, se acabó todo para mí, ¿qué va a ser de mí? Y piensa que todo está perdido. Aguas porque allí puede ocurrir algo. Si te roba la paz y entras en depresión, en ansiedad, desesperación, es peligroso. Y solamente con el Señor vas a poder salir de allí. ¿Sí? Entonces, lo natural se ataca con lo natural. Lo espiritual se ataca con lo espiritual. ¿Sí? Y para este espíritu de temor, hay algo espiritual con el cual yo lo puedo combatir. Y dice así: respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hay una sola cosa que vale la pena. Esta mujer lo sabía. Muchas veces tú y yo andamos igual, afanados en las cosas, en las situaciones, sabiendo que tengo problemas, sabiendo que tengo dificultades, sabiendo que mi hogar está en esta situación, una situación caótica, pero seguimos en nuestras actividades y no hacemos una pausa para decir, Señor, aquí estoy contigo. La otra estaba, y Jesús jamás le dijo, quiero que me hagas unas enchiladas o quiero que me hagas un platillo de frijoles. No, nunca le dijo Jesús esto. Y Marta andaba, pero María escogió lo mejor. Hacer una pausa porque había muchas cosas. La otra sí se enfocó en hacer todas las otras cosas, pero él hizo una pausa diciendo, Señor, aquí estoy contigo, a tus pies, escucharle. Y ella tenía ¿qué? Paz. Ahora no quiero decir que te vayas a un extremo de dejar tus obligaciones, ¿sí me explico? Sino está hablando de las cosas que te generan esa ansiedad y esa preocupación y que los quieras resolver en tus propias fuerzas y que tengas que hacer una pausa y decir, Señor, aquí estoy. Necesito hacer una pausa en mi vida y meterme aquí contigo.
y buscarte a ti, tus consejos y buscar la paz que tú tienes para mí. Porque puede haber peligro. Entonces Jesús jamás le dijo, tráeme unas albóndigas o unas enchiladas. Jamás pidió nada Jesús. Ok. Y el miedo fuera de control, inducido por el espíritu de temor, puede provocar fobia. Recordemos que el pueblo de Israel le tenía fobia a los gigantes. Y cuando Dios mandó a los espías para que vieran la tierra, que Dios le dijo, tienen que entrar. Y cuando llegaron allí, ¿qué vieron? Los gigantes. Y dijeron, son de la familia de Anac, de la descendencia de Anac. Y regresaron y dijeron, no, no entramos. Pero Dios les había dicho. ¿Por qué desobedecieron a Dios si Dios les había dicho, tienen que entrar? Y simplemente mandaron vigías. Algo que ya Dios les había prometido. Y les dijo, entren. Pero tenían esa fobia. Entonces cuando el miedo empieza, se puede convertir en una fobia, en algo enfermizo. Y muchas veces hay gente que no está recibiendo lo que Dios ya le entregó por el miedo. Cuando hay cosas que Dios ya te entregó y te dijo, ve y hazlo. Ve y hazlo. Pero a veces el miedo nos paraliza. Y es ese miedo que te detiene de cumplir los propósitos de Dios y recibir las bendiciones de Dios a los que tenemos que saber enfrentar. Es que, pastor, a mí me da miedo pararme delante de la gente y hablarles de Cristo. Es que es que no sé, hazlo. ¿Por qué? Porque Dios te mandó. Entonces muchas veces la gente está perdiendo sus bendiciones que Dios ya te dijo, hazlo. Es que si me paro y delante y me desmayo, pues no lo haces, desmáyate, levántate, vuelve en sí, ya. Pero haz lo que Dios te dijo. Es que ¿qué van a decir de mí? Hazlo. Si Dios te mandó a hacerlo, pues hazlo. Él te va a respaldar. Y vas a ir creciendo. Y vas a ir haciéndolo cada vez mejor. Y cada vez mejor. Pero hazlo. Entonces mucha gente, o no, Dios nos mandó a predicar el evangelio. Pues hazlo. Aunque no seas muy buen orador, aunque no seas, hazlo. Pues Dios te mandó. Entonces mucha gente está perdiendo todo lo que Dios tiene para esa persona porque me da miedo. Es que, ¿qué van a decir? Es que no soy bueno. ¿Quién te dijo que necesitas ser bueno para hacerlo? Dios te conoce. Simplemente hazlo. Es que me da miedo estar delante de la gente. ¿Y cómo la saludo? Pues salúdale y salte corriendo y después regresas, hombre. Y así vas a irlo superando. Salmo 55, 4 así. Dice así este salmo. Mi corazón está dolorido dentro de mí. Y terrores de muerte sobre mí han caído. Miedos. Su corazón estaba angustiado. Estaba en desesperación. Su corazón. Fíjate lo que decía él. Y temores, del versículo siguiente. Temor y temblor vinieron sobre mí. Y terror me ha cubierto. Fíjate lo que está haciendo David. Todo lo que estaba viviendo él. Pero vamos a ver cómo pudo salir él.
En el versículo 16, ¿me lo pones? En el 16. ¿Cómo venció David esto? En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. ¿Cuál fue cuál es la receta? ¿Cuál fue la solución cuando David estaba viendo un miedo enfermizo, de pánico, desesperación, de ansiedad? ¿Cuál fue? En cuanto a mí, clamé ¿a quién? A Jehová. La solución que tú y yo tenemos para salir de esa situación de pánico, de terror, de desesperación, de fobia, es clamarle al Señor. Es allí cuando tú vas a decir, Señor, yo no puedo, yo dependo de ti, y que puedas doblar tus rodillas ante Él y decirle, Señor, me encuentro en esta situación, porque viví esta situación, y así está mi corazón, está abatido, está angustiado, me siento así. Aquí no fue que David dijo, necesito unas pastillas, ¿verdad que no? No se tomó unas pastillas, porque para ese espíritu de miedo no son las pastillitas. Ni dijo, me voy a echar un tequilita o una marihuana. No, no, no. ¿Verdad que no? No. Lo que hizo David dijo, Señor, aquí, a ti, Señor, me vuelvo. ¿Y sabes cuándo sucede esto? Cuando tus rodillas están acostumbradas a tocar el piso y postrarse y decirle, Señor, aquí estoy. En este estado de situación me encuentro, de desesperación. Pero es cuando tus rodillas están acostumbradas en esa relación de estar allí en el suelo, diciendo, Señor, dependo de ti. A ti clamo mi angustia, mi necesidad. Pero mucha gente no hace eso. Y yo te vengo a decir este mensaje hoy. No sé por lo que tú estés pasando, no sé lo que tú estés viviendo, pero tú tienes que orar contra ese espíritu de temor y decirle, ¿sabes qué? Te me vas, todo lo que estás provocando en mi vida te sales fuera, fuera de mi vida. No te quiero más. Y allí dobla tus rodillas y clámale al Señor. Clámale al Señor. Si yo te enseñara, mis rodillas tan callosas, les tengo que poner crema. Y hay gente que dice, no, pero yo tengo callos en las nachas. Y nomás ahí quieres acostarse. Viendo televisión, viendo celular. No, dobla tus rodillas. Clámale a Él. Búscale a Él. ¿Sí? Bien. Entonces, el pánico evoluciona hasta la fobia. Entonces, algo que va cambiando. ¿Sí? Quiero que vayas conmigo primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Estoy por terminar, iglesia. ¿Qué dice? En el amor no hay temor. ¿Cuál amor? En el amor de Dios no hay miedo, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, el miedo, porque el temor lleva en sí castigo. No, todavía no lo terminó. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en él. Amor. ¿Sabes qué necesitas? Y sabemos que en esa parte que cuando predicamos le decimos a la gente, es que Dios te ama. Pues sí, es una verdad, Dios te ama. Pero el que tú sepas que Dios te ama no te exime de que vivamos situaciones. Sí, Dios me ama. Y eso tienes que tenerlo bien claro, Dios te ama. Pero tú tienes que empezar a desarrollar y hacer crecer en tu vida
ese amor de Dios, porque el amor perfecto de Dios echa fuera el miedo, el temor. Por eso el salmista decía esto. Y no significa en que digas nada más una oración, Señor, tú me amas y ya fuera temor. No, se trata de que tú tengas esa confianza, esa dependencia y que le creas a las palabras que Él ha hablado de ti, que ha dicho de ti, que eres su hijo, que eres su tesoro, que eres su amado. Que esto se haga algo real en tu corazón. Entonces va más allá de una oración simple. Sí. Entonces, esta parte es bien importante, iglesia, porque cuando comprendes que Dios te ama, cuando tú abrazas ese perfecto amor de Dios, se va el temor, huyen de tu vida. ¿Sí? Entonces, cuando el perfecto amor de Dios te llena, el temor tiene que huir. A lo mejor puedes decir, estoy enfermo, sí, pero Dios te ama. ¿Sí? Perdí una oportunidad de un trabajo, pero sí, pero Dios te ama. Perdí un ser querido, sí, pero Dios te ama. Tengo estos problemas, esta crisis, sí, pero Dios me ama. Que tengas esa convicción y esa realidad en tu ser. Que no importa lo que tú estés viviendo, pero entiendas y digas, Dios me ama. Dios me ama y Dios tiene cuidado de mí porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y haz que esto se aumente. Y no importa si tu hogar está en crisis, pero ¿sabes qué? Pero Dios te ama. Amén. Entonces, cuando yo sé que Dios me ama, al Dios que me ama en oración le voy a clamar. Salmos 34:4, ahora sí, el que les había dicho que íbamos a leer. Escúchalo bien. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis miedos, de todos mis temores. Wow. ¿De cuántos? De todos. Yo no sé lo que estás viviendo, pero ¿sabes qué? Clama a Dios. Búscale a Él. Y si hay ese espíritu de temor en ti, dile, espíritu de miedo, te vas de mí. No te quiero en mi corazón, no te quiero en mis pensamientos. Fuera, no me vas a provocar la depresión y la ansiedad donde me has tenido por tiempo. Sales fuera de mí y busca el amor de Dios. Llénate del amor de Dios porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y junto con tu oración que le clames a Dios y tomes la autoridad diciéndole fuera espíritu de temor de mi corazón, de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, sales fuera. No importa lo que esté viviendo, pero Dios me ama y Dios está en control. Dios sabe lo que tiene para mí. Y Dios me va a sacar de esta situación. Dios va a librar a mis hijos, Dios va a librar a mis hijas y van a ser diferentes. Dios va a librar mi hogar, mi matrimonio. En el nombre de Jesús. Entonces, ¿sabes qué? Todos mis temores, ansiedades, pánicos, angustias, dice David, me libró de mis preocupaciones, de mis fobias, de mis trastornos. Me libró el Señor. Él me oyó en mi oración, en mi clamor, y Él me libró de todas. Entonces, David no solamente vivía un temor, había muchas cosas que él estaba viviendo, pero la respuesta fue clamarle al Señor. Así que es tiempo de que hagas un alto. Yo no sé lo que estás viviendo, pero llega a tu casa y enciérrate. Es tiempo de hacer un alto. A lo mejor tienes muchas cosas que hacer, pero si tú estás viviendo algo y te sientes, haz un alto, haz una pausa y enciérrate con el Señor y clámale. Clámale por lo que estás viviendo.
Escúchame esto último, con esto yo voy a finalizar. Cuando tú crees en oración que ese espíritu de miedo se puede ir en oración, entenderás que tu fragilidad humana, escúchame, entenderás que tu fragilidad humana se va a unir con la omnipotencia de Dios. Lo repito, entenderás que tu fragilidad humana, porque tú y yo somos frágiles, así Dios nos hizo, pero cuando tú clamas a Dios y tomas autoridad, esa fragilidad humana se une a la omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Que Dios es todo, ¿qué? Todo poder. Entonces va a ser que un frágil se convierta en un fuerte. Aleluya. Pero es que pobrecito de mí, no, pues sí somos frágiles. Pero clámale allí al Señor. Y se va a unir al poder de Dios, a la omnipotencia de Dios. Escúchame, una piedra no es nada, ¿cierto o no? Pero una piedra en las manos de Dios destruye gigantes. ¡Wow! Una vara no es nada, pero una vara en las manos de Dios abre los mares. ¡Wow! A lo mejor tú dices, no, es que yo sí, en las manos de Dios no sabes lo que eres. Y el diablo tiembla. Así quiero que entiendas, no puedes tenerte el diablo sometido en esa depresión y en esa ansiedad. No permitas. Cree que el espíritu de miedo se va a ir cuando dobles tus rodillas y clames a Dios y tomes autoridad. ¿Sí? Escúchame. Tu oración no es pérdida de tiempo. Es tu inversión para tu victoria. Tu oración no cambia a Dios, pero sí cambia tu destino. Y quiero que regresemos a 2 de Timoteo 1:7, donde dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio. ¿Sabes qué quiere decir dominio propio en griego? Una mente sana, autocontrol. Escúchame. Dominio propio en el original quiere decir dominio propio, sanidad, o sea, una mente sana, y estar sobrio. Eso es lo que quiere. Entonces tenemos que tomar ese espíritu más bien de dominio propio, de estar sobrios y de tener una mente sana. No estar siempre allí con esos pensamientos de tristeza, de temores, de ansiedades. No, no, no. Tenemos que tomar ese espíritu de temor y ese espíritu de amor. Porque el amor echa fuera. Salmo 94:19. Cuando tú tengas miedo, escúchame, siempre recuerda lo que Dios dice de ti. Siempre piensa lo que Dios piensa de ti. Siempre piensa en todas las promesas que Él ha establecido. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, cuando tengas un montón de pensamientos que están allí llevándote a ese estado de temor, de ansiedad, de depresión, tus consolaciones
Tus palabras, tus promesas alegran mi alma. Entonces ahí vas a encontrar paz en tus pensamientos, en tus emociones, en tus deseos y en tu voluntad. Entonces siempre vete a la Biblia y recuerda lo que Dios piensa de ti. Es que no sirves para nada, que te tuviste una discusión, no permitas. Siempre recuérdate que Dios piensa algo bueno de ti, piensa lo mejor de ti. Amén.